Hola y bienvenidos sean a este 11º episodio de Diálogos Intempestivos, un espacio donde las humanidades se entrecruzan con la vida para mostrarnos cómo vivimos. Mi nombre es Samuel Toski y me acompañan, como siempre, Viridiana Pérez y Jorge Díaz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Diálogos Intempestivos, tanto en Facebook como en Instagram. Y también, si quieren un contacto más cercano para información o proponer algún tema, nos pueden mandar un correo a diálogos.intempestivos.contacto@gmail.com. Tampoco se olviden de seguirlos por nuestras redes personales para tener un intercambio de ideas más fluido y también para contribuir al contenido del programa. A mí me encuentran como Jorge Díaz Gallardo, tanto en Facebook como en Instagram. A mí me encuentran como Viridiana Pérez, igual en Facebook y en Instagram. Y a mí me encuentran como Samuel Benítez Toksky, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, nos sintonizan como cada lunes por el 18.1 TV WAP, la imagen de la universidad. Y si no pueden escuchar este programa el lunes, los martes hacemos retransmisión por el 96.9 FM Radio WAP. Y no se olviden que también ahora nos encuentran por el canal 118 de Megacable. Les mandamos un afectuoso saludo a todos en cabina y a todo el equipo que hace posible este programa, tanto en TV como en Radio WAP. Muchas gracias a todos y bueno, ya 11 episodios. Bueno, chicos, el tema de hoy, como siempre, nos toca unos temas bastante interesantes. Pues hoy queremos hablar de la igualdad. Pues hablar de la igualdad siempre es un tema de debate complejo. Nos enfrentamos cuando vemos la igualdad ante diferentes posturas, ya sea la política, la económica, geográficas, incluso filosóficas, que hacen de este un tópico que requiere de especial atención. Ya Hannah Arendt nos dijo que por naturaleza los seres humanos no somos iguales. Por eso necesitamos de las instituciones políticas y demás leyes que garanticen ese reconocimiento ante los otros. En sus palabras, solo el acto político puede generar igualdad. Y bueno, en una época como la nuestra, en la que parece que todo se ha puesto a la venta, la educación, la salud, la seguridad, incluso el acceso a la información, elementos tan básicos de nuestro día a día han sido comercializados. Pareciera que en el sistema actual las oportunidades no son iguales para todos. Ante esto, bueno, quisiera que pudiéramos rescatar las definiciones entre igualdad y equidad para salir un poco de, tener un poco la noción a qué se refiere cada una de ellas. Bueno, pues ya que ustedes mismos me apodaron la mujer de los diccionarios, voy a dar paso a leer mis definiciones de la RAE. Y bueno, igualdad está descrita de la siguiente forma. Conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad. Y también como correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo. Eso por el lado de igualdad. Por el lado de equidad, me parece un poco más interesante esta definición que da la RAE y dice, bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar o fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. Y además nos dice que es una justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en teoría, equidad e igualdad son dos principios estrechamente vinculados, muy cercanos, salvo que la equidad introduce el problema ético, ¿no? De la justicia, ¿no? ¿Justicia en qué? Justicia en la igualdad. Entonces, me parece intempestivo que justamente hablemos de igualdad. Bueno, el problema de la igualdad y su contracara, ¿no? Porque hablar de igualdad implica también hablar de desigualdad, principalmente en un país como México, donde, digamos, para empezar está el hombre más rico de Latinoamérica, si no me equivoco, y además donde hay 50 millones de pobres, ¿no? O sea, si hablamos de igualdad, más bien tendríamos que hablar de desigualdad, ¿no? Incluso la expectativa de vida que las personas tienen, ¿no? En sociedades desiguales.
Y si hablamos de sociedades igualitarias, eh, ¿ustedes podrían responderme alguna sociedad igualitaria? Digo, porque parece que en los términos que lo estás planteando, Samuel, me parece que sería problemático, ¿no? O sea, igualitarias, ¿en qué sentido y desde dónde estaríamos planteando la pregunta, ¿no? Yo Bueno, creo que depende justo de lo que dice la RAE y para que no se fíen de lo que dice la RAE también. Sí, exacto. estaba muy Ah, romántico esa definición, ¿eh? de Sí, bondadosa templanza habitual. o sea, Aquí sí, leemos las definiciones para un poco para criticarlas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice la RAE? Pero bueno, ¿qué es lo que pensamos? bueno, si usted no tiene bondadosa templanza habitual, claramente no es equitativo. Está del Así otro es. lado de la desigualdad. Pero bueno, algo que sí menciona la RAE es reconocer que habría una concepción aritmética de la igualdad, en el sentido de que hay equivalencia o Así una es. repartición matemática, ¿no? Donde nos repartimos las cosas de manera igual y pues si vas a jugar, no sé, algo, fútbol, lo que sea, pues te tienes que repartir equitativamente para que haya la misma cantidad de jugadores en ambos equipos. Entonces, estamos iguales, pero ahí se plantean los problemas que tendría que ver con la equidad y esto del derecho natural, que no sé por qué lo mencionan, pero si en un equipo tenemos, pues no sé, niños de 2 a 7 años y por el otro tenemos a jugadores experimentados, pues hay igualdad en el sentido aritmético. Ahora, si Así estamos es. hablando de equidad, como bondadosa templanza, Se pues pierde. seguro los deportistas son bondadosos frente a sus fanáticos. Pero Así pues ya es. si hablamos de cuestiones de justicia, obviamente no. Ahí no Sí, habría claro. ningún tipo de posibilidad para que los niños del primer equipo ganen. Y es lo mismo en la sociedad, ¿no? Lo que mencionaba Samuel, si estamos o no en igualdad, todo esto de que se ha mercantilizado y vendido diferentes aspectos de la vida social, pues muchos dirían que está bien, porque eso permite distribuir y hacer una libre competencia en el mercado para que podamos adquirir productos y servicios de manera equitativa, ¿no? Y al final, todos somos iguales frente a la ley, todos tenemos igualdad de oportunidades y entonces no hay nada más que resolver. Pero en ese sentido que se habla de que si todos somos iguales ante la ley, en una cuestión de que se mercantiliza todo, una persona que sea consciente de su estatus económico no puede comprar las opiniones o puede comprar la justicia. Puede comprar las leyes, porque ahí habría otra distinción entre lo que es legal y lo que es justo. Y tenemos muchos ejemplos de cosas que son o fueron legales y eran pues injustas, Tremendamente ¿no? injusta, sí. Pues de allí todas las luchas que ha habido, ¿no? De mujeres, obreros, derechos por los niños, por personas con capacidades diferentes, etcétera, para reconocerlos de manera digna. Sin embargo, en la ley estaba establecido que tenían que tener un trato distinto, ¿no? Como pensar en los afroamericanos en el siglo pasado en Estados Unidos, que tenían que ceder el asiento a los blancos Así es. o no estar en los mismos lugares que las personas de tez blanca. Entonces, pues era legal, justo, esa es la cuestión. Bueno, aquí has tomado una postura que me llama mucho la atención. Me recuerda a estas ideas que tiene el filósofo Rancière en cuanto a la igualdad, que es esa lucha, esa contraposición al poder, porque él lo llama, lo diversifica entre policía y política. ¿Qué es la política? ¿Qué es la policía? Y pone como el acto de gobernar, es esta policía que está sobre ti buscando bueno, de una manera casi rapaz, y lo que buscaría la igualdad sería la emancipación de esas autoridades, en la que el acto político no es solamente el hecho de gobernar, ¿no? Implica la oposición a todas estas cuestiones para poder alcanzar el estado de equidad digo, de igualdad y de emancipación. Pues es que también ahí está o sea, yo estoy de acuerdo con él. Y en otra tesis también que menciona de no puedes pretender la igualdad partiendo de una situación desigual.
yo no puedo querer que la gente ascienda a cierta oportunidad de derechos cuando parte de condiciones desiguales. Entonces, decir, por ejemplo, que todos los niños tienen derecho a la educación o que todas las personas tienen derecho a la educación, cuando eh, más de la mitad de la población está en condición de pobreza o de pobreza extrema, no les da la capacidad para ejercer ese derecho. Entonces, está bien en el papel, pero en la realidad no funciona de nada tener un derecho para la educación si no tengo la capacidad para ejercerlo. Sí. Vamos un poco en tenor con lo que ya planteamos en un episodio pasado sobre la meritocracia, ¿no? O sea, finalmente todo tipo de desigualdad está asociado a las clases sociales, ¿no? Y bueno, no necesariamente, o no, más bien no exclusivamente a eso, ¿no? Tiene también que ver con la etnia, con el género, con la religión, entre otras, ¿no? Entonces, yo creo que hay problemas, digamos, que se salen de las manos de la propia justicia, ¿no? O sea, porque si queremos ahondar en el problema de justicia entre la igualdad y la equidad, me parece que ahí hay más problemas, ¿no? Pues sí. Pero bueno, ante todo esto, quiero hacerles una pregunta bastante intempestiva. Pues, ¿cuáles son los peligros de la desigualdad política entonces? Pues tener una sociedad corrupta en manos de unos pocos, ¿no? Oh, Tenemos el acceso a la justicia, todos, ¿no? Está en la Constitución, lo reconocen diferentes organismos e instituciones, tanto de manera nacional como internacional. Sin embargo, si los aparatos y los medios que permiten la justicia están en manos de los que tienen mayor poder adquisitivo y mayor capital, pues difícilmente una persona que venga de una condición, pues, empobrecida, precaria, va a poder tener justicia, ¿no? Y creo que eso es muy notorio en, pues, este gobierno, o sea, me refiero al Estado en general, no a este gobierno, este sexenio, sino en general, porque a ver, es un patrón es, que continúa. ajá, esta idea de que la historia nos ha llevado hasta este punto, realmente, bueno, retomando, creo que un punto también de la meritocracia es la que ha llevado a exacerbar estas conductas de desigualdad total. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionan, si, si el poder recae solamente dentro de las personas con mayor cuestiones adquisitivas, no se garantiza un real acceso ni a justicia, ni a educación, ni a salud. ¿Por qué? Porque las personas que están en una cuestión económica mayor a las otras no van a conocer ni cómo se mueven en un transporte público, ni las filas que tienen que hacer eh, para adentrarse al sistema de salud pública. Es una cuestión bastante eh, extraña que las personas que realmente pueden hacer, bueno, que están ahí decantados para hacer los cambios políticos, no conocen de esas cuestiones urbanas. Pero un poco, bueno, no sé cómo lo vean ustedes. Uno de los problemas de los últimos años ha sido que los puestos políticos no lo toman políticos, ¿no? O sea, la clase política, por ejemplo, no solo está acabándose, ¿no? Sino que la está ocupando gente de diversas áreas, ¿no? Entre ellos futbolistas, actrices, cantantes, lo que sea, ¿no? Entonces, digamos, si antes se tenía la idea de que solamente los que tenían un poder adquisitivo mayor a los otros estaban en el poder, pues ahora parece que no, ¿no? Han llegado estos influencers incluso a apoderarse de diputaciones, etcétera, ¿no? Entonces, la desigualdad, o sea, en esos términos, esas propias personas, pues no lo consideran un acto digamos, de desigualdad, al contrario. O sea, ya pueden ser de la clase política, pueden aspirar a a otros patrones más bien, ¿no? Sí. Eh, El efecto Schwarzenegger.
Pero, o sea, como tal, eso no es desigual, porque al final, si vivimos en una democracia, entonces aceptamos el hecho de que cualquiera puede Así es. gobernar y en teoría debería hacerlo. Si partimos de cuestiones de porque son de la farándula o son futbolistas, caemos en un tipo de intelectualismo donde solo la élite, solo los Ujú. tecnócratas deberían gobernar, cuando yo creo que es la gente que más se olvida de las condiciones Así en es. las que vive la gente, ¿no? Y por lo menos estos que andan de aquí para allá entienden un poco más de la realidad. Ahora, no lo estoy defendiendo, no me refiero a todos, porque en México se vive una cuestión de discriminación, que pues ahí también Así es. es la igualdad, que hace que cada gente viva en una esfera y entonces lleve a preocupaciones, eh, pues vaya, insignificantes frente a las preocupaciones del mayor número de la población, ¿no? A la gente le preocupa, pues no sé, de determinadas esferas que también están en el gobierno, pues ir al golf el domingo después de haber ido a una fiesta. Y es como, bueno, vamos a preguntarle a todos los mexicanos cuántas veces han jugado golf en Así su es. vida y si es una preocupación para llevar al Senado. Fosfo, Este, fosfo. Mira, incluso que se puedan apropiar de ciertas, que tengan esta capacidad de apropiarse de ciertas expresiones o ideas. No sé si se acuerdan hace un par de años que iba a salir bueno, que salió una película de Disney enfocada al Día de Muertos, iban a tomar el nombre del Día de Muertos como parte de la celebración. Eso Ujú. iba a generar cada vez que alguien mencionara algo referente a eso, ya iba a ser monetizado para una empresa. Entonces, ahí donde quedaría la igualdad en cuanto tú como alguien que vive de esas tradiciones o que ha estado toda su vida inmiscuida en eso, que llegue cualquier empresa con el poder adquisitivo más grande del mundo a quitártelo. Pues sí, pero también tiene que ver con el libre mercado, ¿no? Toda la libertad que se le ha dado a este para adquirir todo, absolutamente todo, nombres, imágenes, lo que sea, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, eh, no sé, es impresionante la cantidad de cosas absurdas que se ven actualmente en torno al libre mercado, ¿no? Que todos hemos, de alguna manera, gozado de eso, ¿no? Pero también tiene sus peligros, como todo. Sí, o sea, eh, Michael Sandel, del que ya hemos hablado en otro episodio, el 6 vayan a verlo, menciona justamente en otro de sus libros, pensando en un huracán que sucedió en 2004, la verdad no recuerdo cuál es exactamente, y menciona cómo la gente, los vendedores, pues inflaron los precios, ¿no? De ciertos productos básicos y sobre todo para ese momento de catástrofe. Y se pregunta, si hablamos de libre mercado, bueno, entonces ellos tenían todo el derecho de subirle el precio a lo que quisieran. Y pues ahí estaríamos en un plano de una justicia económica. Sin embargo, para las personas que necesitaban esos productos, no podríamos decir que los consiguieron de manera libre y sin coerción. Es como estar en el desierto y necesitar agua y que te lo vendan, no sé, en $10,000 y pues los tienes, ¿no? O no sé, te pidan una pierna para que pagues todo eso, pues lo das, pero no es de manera libre. Está haciendo una coerción porque es una cuestión de supervivencia y eso lo podemos pensar ahorita con toda esta discusión que hay sobre el retorno a clases. Algunos dicen, sí, sería mejor que regresen y otros no, 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 pero eso también depende del punto en el que estamos. Si yo cuento con los privilegios para estar, como nosotros, en una conexión online, con buena conexión a internet y con mis dispositivos, pues claro, no me arriesgo, no hay ninguna Ujú. preocupación, pero si Así yo es. no cuento con eso, pues no me queda más que, pues, aventarme y ver qué pasa. Ahora que mencionaste a Michael Sandel, me gustaría sacar una cita de él en el que dice, la democracia no requiere igualdad perfecta, pero si la gente vive en esferas cada vez más separadas, el sentido de ciudadanía y de bien común es más difícil de sostener. Fin de la cita. En ese sentido, parece que el desconocimiento de las múltiples realidades que cohabitan incluso en una misma región han generado una nula
no es la relación, no una empatía por el otro. Pero quisiera preguntarles, ¿cómo se podría articular la igualdad en una sociedad? Yo creo que colocando primero las condiciones infraestructurales que permiten la vida de cualquier individuo y el ejercicio de sus derechos. Entonces, si hablamos de educación, permitir que todos los estudiantes tengan acceso, pues en este caso, a Internet, a un dispositivo electrónico y cualquier otro tipo de herramientas que les permita sacar su educación, ¿no? Tanto cuestiones que van por otro tipo de derechos como alimenticias, del hogar, incluso el derecho a ser amados, porque no es tan sencillo. Pero Jorge, ¿tú cómo planteas eso? O sea, ¿cómo crees que eso, o sea, tú crees que eso es posible, por lo que entiendo, ¿no? O estás diciendo como lo que debería hacerse. Un Porque yo poquito lo de veo muy las dos. complicado, yo lo veo muy complicado. O sea, que todos los estudiantes tengan acceso a Internet, que todos los estudiantes tengan un equipo para tener clases a distancia, hablando en ese contexto, ¿no? Lo veo utópico, Pero, así. pero eso es lo que ha llevado a otras regiones del país que han estado más olvidadas por el Estado a Ujú. generar pues cooperativas o formas de autogestión que ya no dependan directamente del gobierno y pues les ha resultado, ¿no? Vaya, solo se puede aplicar a un espectro de una población chiquita. En mi colonia Ujú. yo podría comenzar todas estas cuestiones de mejorar la infraestructura, ¿no? Porque al final, mejorar el lugar donde vives mejora la vida que tienes, la calidad de vida. Sí, Pero ya pensarlo de manera más grande, pues tiene que pasar macro. por cuestiones pues, de aplicación de la justicia, de verdadera aplicación de los derechos y de colocar las condiciones para que los individuos ejerzan eso, pero también de modificar ciertas ideas que tenemos muy enraigadas sobre pensar pues que cada quien vive en un mundo y que, como ya dijo Samuel, cada vive en Ujú. una esfera y no entiende las diferencias en las que estamos y que están vinculadas con pensar que la igualdad es pues que a todos nos toque lo mismo y ya. Sí. Sí, creo que, digamos, esas políticas públicas que se han planteado como proyectos a largo plazo, pues no se han cumplido, ¿no? Y no creo, sinceramente, que se cumplan. O sea, lamentablemente en un país como el nuestro, donde las cuartas transformaciones tampoco funcionan, pues me parece, sí, un escenario bastante utópico, ¿no? Hablar de igualdad en México, hablar de igualdad en el mundo, me causa mucho ruido, porque hay muchas cosas alrededor de la desigualdad, ¿no? Más que de la igualdad. Entonces, no sé, claro, la pandemia vino a desarticular todo, ¿no? Y ahora se ven mucho más las desigualdades, tan solo para el acceso a la educación. Y no solo eso, podría enumerar otras 30, ¿no? Y es un escenario muy desolador también. Y bueno, pareciera que siempre el tiempo es lo que nos falta aquí para poder desarrollar un poco más todas las ideas, pero antes de terminar, quisiera, ya se adelantaron un poco contestando esto, pero quisiera hacerles la pregunta bastante concreta. ¿Es posible la igualdad o es simplemente una utopía? ¿Es simplemente una idea política utópica? Depende de la idea de igualdad. Si entendemos que igualdad es igualdad de oportunidades, ya está. No es utópico, se Ujú. encuentra aquí. Ahora, ¿eso es pues lo mejor? Yo diría que no. Más bien pensaría en justicia y en una justicia que aspire al bien común y no a cuestiones pues de la individualidad únicamente y que vayan también más allá de la mera tolerancia, porque creo que el valor al que estamos más acostumbrados es que hay que tolerar y ya por ahí entendemos que eso significa igualdad y justicia y tal vez lo principal no es la tolerancia, ese creo que podría ser pues el premio de consolación. Lo ideal sería tener derechos que nos permitan ejercer realmente, bueno, derechos y las condiciones infraestructurales que nos permita ejercer lo que es la libertad. Coincido en parte con Jorge en que, bueno, la igualdad es desde donde la veas, ¿no? Porque exacto, hay una igualdad de oportunidades, pero eso
no sé si ya sea una igualdad genuina en el sentido en que le estamos pensando, ¿no? No sé, desde la filosofía, desde la sociología, podría también pensarse, pero no sé si una igualdad de oportunidades sea una igualdad, porque es eso, o sea, finalmente, ¿a quiénes ha beneficiado más? A los del libre mercado, a los del libre comercio, perdón. Entonces, pues sí, son cuestiones poco extrañas, ¿no? No sé Sí, cómo, sí. cómo lo piensan, pero ahí se esconden muchos trucos, ¿no? También de las sociedades contemporáneas. La igualdad es un paso para el verdadero punto que sería la justicia y una justicia comunitaria, ¿no? Que vaya más allá del enfoque aritmético de la igualdad, de repartir a todos, de ofrecer la misma cantidad de oportunidades y de ir más allá de los contrastes y de las contradicciones que presenta la idea de igualdad, porque los mismos que defienden la libertad de mercado son los mismos que se oponen a la idea, pues no sé dónde la leyeron, de lo que es el comunismo y de pensar que es una sociedad igualitaria y entonces como hay igualdad, entonces se estanca. Entonces, por una parte sí hay que abogar por la igualdad de oportunidades, pero por el otro lado, no por la igualdad en términos como más sustantivos. Y el asunto sería la justicia. Lo que dice Sand de una democracia no necesita una igualdad perfecta es porque está incriminado hacia la justicia, no hacia la igualdad. Reconocemos que partimos de condiciones desiguales, naturales, culturales, biológicas, sociales, económicas, pero eso no tiene que ser un impedimento para que se genere una brecha entre ricos y pobres de manera exorbitante como lo hay en este país. Y entonces Sí. donde el 10% de la población es la que consume más, aparte de lo que se produce, y el 90% queda pues relegado en la total marginación. Ya para finalizar, solo me gustaría eh, hacer hincapié en que si bien realmente la igualdad puede sonar bastante utópica, no debemos olvidarnos de el por qué se han abogado tanto por estos temas desde la filosofía, la sociología, desde hace tanto tiempo. Es por un mayor acercamiento a la justicia para la sociedad. Realmente abogar a que todo ser, todo ciudadano tenga un acceso concreto a la justicia o a cuestiones como sería la salud o la educación. A ese sería lo que yo abogaría para finalizar. Y bueno, no queda más que agradecerles. Se nos ha acabado el tiempo de este diálogo intempestivo. Gracias por sintonizarnos por el 18.1 TV Web, la imagen de la universidad, y por el 96.9 FM. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Chao.